Bueno, buenas tardes de nuevo a todos. Y hoy en esta clase íbamos a trabajar un poco acerca de la resolución 7, que es de modelos de colas y toda la teoría de las filas de espera. Pero antes de arrancar, me gustaría preguntarles a todos, yo no sé primero si el chat me va a salir en el momento que surja un comentario, pero bueno, si no, eh, o Gastón, o Esteban, o Gustavo, que Y te vamos ayudando, Leandro. este, si alguien quiere decir hacer alguna consulta al respecto o algo antes de arrancar sobre esta guía, lo puede hacer. Sí, me gustaría preguntarles si tuvieron algún grado de avance en cuanto a los ejercicios, son los 10 ejercicios que estaban dentro de esta guía, o si quisieran ver en primero alguno en particular. Si no, vamos a ir arrancando por el ejercicio número 1 y vamos a ir salteando. Alguno que otro quizá lo vamos a omitir o podemos discutirlo también, pero la idea sería arrancar paulatinamente con cada uno de los que estaban en la guía. Este, no sé si lo habrán podido resolver, han podido encarar algo. Algunos sí me han consultado a mí por correo algunas dudas de estos ejercicios y habrán visto que en líneas generales no son muy difíciles, es similar a lo que pasaba con por ejemplo, inventario. Tienen un módulo de WinQCB destinado para esto. Y eh, en general los ejercicios son bastante sencillos, es más de resolución e interpretación de algunos parámetros de rendimiento. Eh, Así que bueno, si les... Leandro, a mí algunos me han hecho alguna consulta cuando habla de el porcentaje de probabilidad o con el 95% de certeza. Ah, Eh, por ahí hay también algunas consultas, así que cuando llegues, creo que en el problema 2 ya hay sí, algún tema problema de 2. eso, Ujú. Sí, empezar o puntualizar ahí para las dudas que plantearon oportunamente. bien. Bueno, si les parece, vamos a arrancar por el problema número 1, después el problema 2, que es el que menciona Esteban, bien enganchado a raíz de la resolución de ese, así que bueno, quiero ver si puedo minimizar la pantalla. Esta pantallita que me aparece a un costado. Ahora sí. Bueno, como les decía, dentro de todos los módulos que hay en el WinCoCB que vamos a usar para la resolución de los ejercicios de esta guía, es el que se llama Cubing Analysis, que lo encuentran ahí. Eh, Al abrir el módulo les va a aparecer una pantalla para la carga de los problemas, ¿sí? En donde, como en todos los casos que vienen siendo hasta ahora, sí tienen que poner un título si es que quieren al problema, ahí se les pide asignar cuál es la unidad temporal que se usa, que eh, para el común de los problemas es hora, y nos pide un formato de entrada en el que nos dan dos alternativas. Uno es para un sistema simple exponencial del tipo MM y el otro es de un sistema general de colas. Un poquito para volver antes y puntualizar qué es lo que quiere decir eso, sí, un pequeño recordatorio de lo que es en sí la teoría de colas. Ustedes habrán estudiado que dentro de la modelización que se hace en cuanto a tema colas, se distinguen 5 parámetros y manejamos una notación que es especial y que es importante que la conozcan porque suele ser pregunta de examen que ustedes sepan interpretar cada uno de esos parámetros. Eh, Saben que la cola tiene 5, ¿sí? Se separan a través de una barra. Eh, y el primero de todos, que es, vamos a ver si puedo poner el puntero. Podemos denotarla de esta forma: X, Y, C, L y K. En donde X nos va a detallar todo el comportamiento del proceso de llegada de los clientes que están haciendo esa cola, ¿sí? Y que vienen a demandar un servicio, por ejemplo. Y al revés es la tasa que se relaciona con la parte de servicio o de salida, de egreso en realidad de esos clientes. Y en los dos casos tenemos tres alternativas en las cuales
ese proceso de llegada puede caracterizarse de una forma u otra. Esos tiempos pueden ser, esos parámetros pueden ser determinísticos, pueden ser probabilísticos con una distribución exponencial, que es la más común y la que en general vamos a abordar en estos problemas, o en una manera general si siguiera una distribución aleatoria. Eso pasa tanto con los procesos de llegada como los de salida. Se denota este caso, en realidad el proceso de colas en sí, es lo que nos dice el número de canales, es decir, de bocas que van a ir atendiendo la demanda de esos clientes que vienen a demandar un servicio. L es el número total de clientes que puede estar en ese sistema, y es lo que nos da el concepto de capacidad dentro de la cola. Y K nos marca en cuanto a las características de la población, es decir, si es finita o si no lo es. Yo creo que ustedes habrán leído la teoría y también lo habrán discutido en clase, distintos ejemplos de esto, pero sepan que la población puede ser infinita, aún así la podamos contar, vamos a decirlo de alguna forma, supongamos cantidades de máquinas que demandan un servicio de reparación porque se atascan. Las máquinas pueden atascarse ahora, viene un mecánico, las arregla, pero podrían volverse a atascar. Con lo cual, en ese caso, si quisiéramos caracterizar el proceso de colas de esa forma, estaremos viendo que la población es infinita. Y por el contrario, si el cliente viene, demanda el servicio y ya sale de la cola para no reingresar nunca más, estaríamos frente al caso de una población finita, como podría ser la población de Luján, que demanda una vacuna antigripal para el año 2020. En general, todos se van a ir a dar esa vacuna una única vez y después dejan de requerir ese servicio. Entonces ahí tendríamos una población finita. Todo esto viene a colación de volver de nuevo a la pantalla de carga, y como decíamos al principio, en ese formato de entrada, si el sistema es simple y se aborda en cuanto a una característica de distribución exponencial, tanto para los procesos de llegada como de salida, ustedes tienen que picar el primer renglón, y el de abajo se destina cuando pasamos a una característica aleatoria. Esto es solamente para mostrarles qué es lo que vamos a usar, y ahora vamos a ir pasando por todos los ejercicios en adelante de la guía. El ejercicio número 1 es el del Automac. No lo voy a leer todo en detalle, pero sí vamos a ir a puntualizar sobre las cosas más importantes. Dice que hay una sucursal de McDonald's que quiere abrir un servicio de atención en automóvil. Estima que los coches llegan a una tasa de 15 por hora y que la atención puede ser realizada a razón de un cliente cada 3 minutos. O sea que ahí me está dando dos parámetros importantes que recuerdan ustedes. Uno es mu, que es la tasa de servicio, ¿sí? Y el otro es lambda, que es la tasa de llegada. Importante es que podamos distinguir cuál es el modelo y qué es lo que estamos queriendo volcar a partir de estos datos a un modelo matemático. Acá los clientes son coches que van a venir a requerir el servicio de atención de comida rápida. El canal va a ser el empleado que los atienda a través del Automac. Eso llega con un proceso de llegada y un proceso de salida que, como dice abajo, se supone que siguen una distribución de Poisson, que es la más típica, digamos, por decirlo de alguna forma, o la que asumimos que tienen cuando no se dictamina alguna otra información que me diga que, bueno, hay una condición aleatoria distinta que caracteriza esos procesos. En este caso saben que no hace falta que esté aclarado, pero la capacidad, digamos, en este caso tampoco es algo que nos aclara que estamos limitados por alguna capacidad, y la población es infinita. Si esos dos parámetros de capacidad y de población no están en el modelo anterior, que habíamos denotado como X barra C, y K los quitamos. Pero es una sola marca que tiene una... Creo que alguien tiene un micrófono abierto.
No sé Sí, si... estaba diciéndolo, hay alguno con micrófono abierto. Tiene una Pilsener. Luciano, Gratone, Una rubia Gonzalo tranqui. Bueno. Pele, una rubia tranqui. Ellos dos seguro. Ah, sí, puede ser. Sí, Luciano ahora más que nada. ¿Tenés una rubia tranqui? Luciano, si nos escuchás, por favor, tenés el micrófono abierto. Gracias. Bueno, Dale, seguimos. Leandro. Entonces, importante que puedan, no solo en este problema, sino en todos, es distinguir bien qué es lo que se está buscando, ¿sí? O cómo interpretar volcar esto al modelo. Si me dice que los coches llegan a una tasa de 15 por hora, yo, por comodidad, voy a referir todo en adelante a horas, porque es la unidad que usé para resolver los ejercicios de un QSB, así que toda medición de tiempo la voy a referir a eso. Pero si los coches llegan a una tasa de 15 por hora, ahí estamos teniendo al parámetro de lambda, ¿sí? Que es el que me denota el proceso de llegada. El proceso de servicio, que en este caso es mu, nos dice que la atención que da la persona que atiende en McDonald's es de un cliente cada 3 minutos. Entonces, si atiende un cliente cada 3 minutos, en 60 minutos, que es una hora, para llevarlo todo a la misma unidad temporal, van a ser 20 coches por hora. Y después entonces decíamos que si dice que se supone que las llegadas tienen una distribución de Poisson y que el servicio tiene una distribución exponencial, ahí estamos tanto para llegada y servicio con una característica de distribución exponencial y el sistema es ese. M barra 1. Por lo que decíamos antes, tanto L y K no los vamos a mencionar, y en la notación que nosotros manejamos, si eso está omitido, quiere decir que es infinito. Entonces nos piden una serie de ítems. Utilización de la ventanilla, número promedio de coches en la cola en el sistema, tiempo promedio de espera en la cola, y bueno, otra pregunta más para el final. Entonces, repasando un poco, teníamos un sistema de estas características, que tiene esta tasa de llegada, esta tasa de servicio, y ustedes recuerdan que se define que el estado estacionario es posible, cuando estamos hablando de modelos de colas, para el caso en el que las llegadas no superan a las salidas, es decir, que todo el servicio que que el canal o los canales pueden brindar, pueden captar toda, digamos, ese requerimiento. Y esto matemáticamente lo podemos ver a través de observar que mu, que la tasa de servicio, es mayor que la tasa de llegada, lambda. Y esto es porque tenemos un solo canal. Recuerden que si tuviéramos varios canales tendríamos que considerar el caso C por mu. C por mu, a ver, vamos a ver si tengo el puntero. C por mu tiene que ser mayor o igual a lambda. Ese es en un caso general. Y ahí es donde puedo ver o visualizar si la cola es explosiva o no. Si la cola no es explosiva, como en este caso, podemos decir que el estado estacionario sí tiene lugar, entonces no voy a tener que recurrir puedo resolverlo a través del módulo de colas en esto que vamos a ver ahora, ¿no? Sin tener que recurrir a la simulación ni ninguna de las otras cosas. Entonces, cuando veíamos al principio la primera pantalla de carga del WinQSB, ustedes le dan a File, New Problem, como siempre, les va a aparecer un cuadro de estas características en donde ustedes tienen que volcar los datos que caracterizan al modelo en cuestión. En este caso el número de servidores habíamos dicho que es 1, la tasa de servicio es 20, porque son 20 coches por hora los que llegan, los que pueden ser atendidos, perdón. La tasa de arriba de los clientes es de 15 por hora, la capacidad de la cola y el tamaño de la población es infinito, entonces va una letra M dentro de un USB. El resto de lo demás son otras cosas que nosotros le podemos incorporar a su vez al modelo para la solución, que para el caso de este problema no hacen falta porque no tenemos datos y no viene a cuestionar lo que se solicita. Entonces,
Ustedes acá, yo no tengo la captura ahora, pero creo que va a aparecer más adelante. Cuando quieren resolver a esto, van muy parecido a como pasa con los otros módulos, a solve the performance. En este caso no es solve the problem, porque nosotros vamos a ir a cargarle ciertos parámetros al sistema para buscar unos indicadores de rendimiento, ¿sí? No busco una solución puntual. Entonces, a darle a solve the performance, ustedes van a tener un reporte que es como el que aparece ahí abajo, en donde se nos dicen una serie de cosas que, bueno, ustedes ya habrán barrido una por una a lo largo de la clase teórica, pero las podemos volver a ver. Es más, de hecho, algunas son parte de la pregunta. Arriba, la primera fila nos dice cómo es las características del sistema que nosotros pedimos, cuál es el lambda, cuál es el mu en la segunda y en la tercera. Y después, por ejemplo, ahí nos dice utilización de la ventanilla. Eso es algo que se va a interpretar acá. Fíjense que ahí nos dice la utilización total del sistema es de 75%. Es decir, que esa es una medida de la utilización de la capacidad no ociosa, podríamos llegar a decir de alguna forma, del sistema. Después, el ítem número B nos pide el número promedio de coches en la cola y en el sistema, ¿sí? Recuerden que hay algunos parámetros de rendimiento como L, LQ, W, WQ, que están listados ahí y que ustedes lo han discutido, que también los podríamos hacer, resolver una serie de fórmulas que las van a encontrar listadas en el material teórico, que inclusive podríamos encontrar esta solución a través de la resolución en Excel, es decir, que no es condicionante recurrir a este módulo. Pero fíjense que dice número promedio de coches en la cola, eso lo vamos a saber a través de cuál es el tamaño de la cola, ¿sí? O el número de clientes que están en la cola, y que se denota, como lo ven acá, como LQ. Vamos a ver con el puntero, así mejor. Número promedio de clientes en la cola, LQ, quiere decir que hay 2,25 coches, de alguna forma, en la cola. Y en el sistema contamos un componente adicional, que es aquel que está siendo atendido. O sea, siempre que hablemos de sistema, nos referimos a todo lo que está en la cola, más lo que está siendo atendido en un canal, o en todos los canales de atención, si hubiera más de uno. Las respuestas entonces al ítem B son los parámetros de L y LQ. Voy a ir al siguiente. Ahí está. Tiempo promedio de espera en la cola, bueno, eso está escrito de manera directa, ¿sí? El tiempo promedio que el cliente, en este caso cada coche, gasta en la cola esperando, se lo denota como WQ, que en este caso es 0,15 horas. Lo traducido en minutos sería algo más que 10 minutos y un poquito menos de 15, creo. Y W, que no lo pide, que es el tiempo promedio de que el cliente gasta en el sistema, ahí estamos contando todo el proceso en general. Es decir, desde que llega, espera, es atendido y se va. Y la última pregunta dice que si en promedio un coche tiene un largo de 3,5 metros, ¿qué espacio estima suficiente para la calle de espera? Esto es una cuestión más que nada como para aprender a interpretar los valores que surgen desde este reporte para encontrar una solución de física como es en este caso. Fíjense que decíamos que el número promedio de coches que está en la calle de espera lo vamos a saber a través del número promedio de coches en la cola, es decir, LQ. Y LQ es 2,25. Para esta estimación no tiene sentido que tomemos 2,25, porque en ese caso, o sea, en la realidad vamos a tener o 2 coches o 3. Ese 0,25, que sería la trompa de uno, nosotros para delimitar cuál es el espacio que necesitamos a fines que tengan sentido físico, vamos a considerar 3, vamos a redondear ese valor a 3 coches. Tenemos un largo de coche, que nos lo dice el problema, es 3,5 metros.
Entonces, con esos valores ya ahí podríamos sacar cuál sería el valor de la longitud de esa calle. Tengan en cuenta que tiene que haber una separación entre autos, eso no es dato, pero es una cuestión que pueden sacar ustedes con una estimación razonable, puede ser 1 metro, puede ser medio metro, yo no sé cuánto puse acá en la... 3 coches en espera, 3,5 metros más 1 metro de separación, o sea que por auto tenemos que considerar en promedio alrededor de 4,5 metros. Y la longitud de esa calle de espera va a ser esa cantidad de autos por lo que estaban esperando en la cola, que yo lo tomé como 3. Ese sería el valor de lo que tendría sentido considerar para la calle de espera. Y esto puede ser útil porque si ustedes usan esta herramienta para abordar, por ejemplo, supongamos que ustedes están haciendo un proyecto de ingeniería en el que están diseñando una línea, una ensachetadora de leche, y ese también se podría caracterizar como un proceso de colas, porque cada sachet que viene, cada flujo de leche que va a ir a ensachetarse, o una botella de leche UHT que pasa a buscar una etiqueta por una cinta, es también en sí un cliente, que sabemos que va a venir en un tiempo ahí en ese caso determinístico, pero si ya sabemos cuáles son las dimensiones, cuánto es el espacio de separación y demás, podemos usar los resultados de saber esto, ¿no? Cuánto es que hay en la cola, cuánto hay en el sistema, y encontrar un sentido físico que nos pueda servir para, por ejemplo, dimensionar cuán debería ser larga la cinta de distribución de esas botellas que están etiquetándose. Este es el problema número 1. Si no hay consultas o algo que no haya quedado claro, podemos seguir con el ejercicio número 2. Creo que en el chat todavía no hay nada. No, ¿no? No, Lean, por ahora no. No, nada, Está todo nada. clarito, clarísimo. Bárbaro. El problema número 2 sigue de nuevo enganchado con lo que veíamos antes. En este caso se dice que, bueno, esa calle de espera que nosotros estábamos queriendo estimar, no la podemos instalar. Entonces lo que se necesita hacer es diseñar un sistema que con un 95% de certeza asegure que los clientes no deban esperar. Entonces hay dos opciones ahí, o conseguir que los empleados trabajen más rápido, o poner más ventanillas con la misma tasa de servicio. Y se nos pide evaluar dos alternativas. ¿Qué quiere decir ese 95% de certeza que puede ser que a algunos le haya generado cierta duda? Ese 95% de certeza quiere decir que hay una probabilidad del 95% de que un cliente llegue y no tenga que esperar para ser atendido. O dicho de otra forma, ese cliente llega y encuentra que todos los servidores están libres, con lo cual puede ir y puede atenderse sin problema. Y eso ustedes lo habrán visto como P sub 0. Eso está dentro de, digamos, los distintos parámetros de indicadores de rendimiento que hablamos cuando estamos tratando colas. Uno de los parámetros de rendimiento es la probabilidad de que el servidor esté libre. Y en este caso se nos pide que sea de un 95% o de 0,95. ¿Qué puse yo ahí al lado? Dice PW. PW es la probabilidad de que un cliente que llega a la cola tenga que esperar para ser atendido. Y esa la vamos a sacar de forma complementaria a lo que se nos pide en el caso opuesto. Es decir, que haya un 5% de las veces en el que el cliente viene y, bueno, tiene que esperar porque la calle está ocupada. Mejor dicho, no hay calle, sino que el empleado del automac está atendiendo, entonces tiene que esperar atrás. Ese PW también se puede interpretar de manera equivalente a uno que se llama P sub B, que es la probabilidad de que el servidor esté ocupado. O sea, que probabilidad de que el servidor esté ocupado o probabilidad de que el cliente que llega tenga que esperar. Son maneras distintas, aristas para ver lo mismo, pero a eso nos referimos cuando estamos hablando de esto dentro de este problema. Entonces, nos dan dos opciones. Nos dicen que consigamos empleados que trabajen más rápido. ¿Qué quiere decir que tengamos empleados que trabajen más rápido? O sea, si alguien quiere
colaborar o se le ocurrió algo o sepa por dónde hay que ver este problema, si quiere lo puede decir en el chat. ¿A qué hablamos cuando decimos que el empleado tiene que trabajar más rápido? ¿Sobre qué valor tengo que jugar yo? ¿Qué valor cambia? El valor que cambia es la tasa de servicio. Exacto. La tasa de servicio es lo que nosotros tendríamos que aumentar en este caso. Porque así de esa manera tendríamos un empleado más eficiente, por decirlo de alguna forma. Y Acá Paula, Paula Antonione también refiere lo mismo, Federico Espinosa también refiere a lo mismo, así que bárbaro. Bien. Bárbaro. Entonces, no van a tener problemas de ver también la otra opción, que es poner más ventanillas con la misma tasa de servicio. Ahí en ese caso, lo que hay que aumentar, ¿qué cosa es? Es muy sencillo, hay que aumentar el número de canales. Porque si teníamos solamente uno, ahora tendríamos, exactamente, variar el número de servidores. Tendríamos que aumentar el número de canales. Entonces, bueno, hay dos alternativas para evaluar. Vamos a ver la primera, conseguir empleados que trabajen más rápido. Dentro del módulo de análisis de colas, vieron que esta es la captura que les quería mostrar hoy. Cada vez que resuelven el problema dice solve the performance. Vamos a ver que dice, nos da otras opciones por debajo. Vamos a ir usando primero una, pero después vamos a recurrir a la otra. Dice Perform Sensitivity Analysis y Perform Capacity Analysis. Esas son las dos opciones que nosotros vamos a ir usando en la resolución de estos problemas para ver mecanismos de perturbación de las condiciones que nosotros ya cargamos previamente y ver cómo responde si modifico un parámetro u otro. En este caso, que habíamos hablado que lo que queremos es aumentar la tasa de servicio, aumentar lambda, lo que vamos a usar es este. Es el análisis de sensibilidad, o sensitivity, como dice acá. Si ustedes hacen clic ahí, les va a aparecer una ventana que nos da una serie de parámetros para analizar, en los cuales nosotros podemos ir de a uno, modificándolo, ¿sí? Ahí hay dos alternativas de método de solución, pero podemos dejar la primera, porque la segunda tiene más que ver con el tema de Monte Carlo. Distintas maneras de ir perturbando lo que nos interesa ver, que en este caso, por ejemplo, es mu, aparece segundo, service rate mu, dice. Entonces lo que nosotros queremos es ir, esto es una estrategia más o menos de iteración, o ir probando a partir desde, en ese caso, quedó con los valores que aparecen por default, pero sí ir probando desde 1 hasta tantos valores, ¿sí? Como sea necesario ir, que nos parezca que vamos dentro de ese rango a encontrar la solución. Step es los intervalos en los cuales nos puede ir marcando esos saltos, e ir viendo cómo varía todo. Fíjense, yo hice este análisis para mu, variando desde, donde dice acá, start from puse 20, y end at puse a 300, porque fui haciendo algunas pruebas, esto no es más que 2 o 3 pruebas, si en el caso de que lo que nosotros estamos buscando, que son las probabilidades de bloqueo, o las probabilidades de encontrar el servidor libre, no caigan justo de lo que nosotros estamos pidiéndole al reporte. Y le fui dando un step de 20, ¿sí? Es que va saltando de 20 en 20. Fíjense que lo que hablábamos antes, nosotros queríamos tener una P0 de 0.95, vuelvo para acá. Fíjense dónde consigo yo una P0 de 0.95. Es decir, como dice abajo, la tasa de servicio tiene que ser muy igual a 300 clientes por hora. Y si lo paso a minutos, para que sea más visual, tienen que atenderse 5 clientes por minuto. Y es algo que a los fines del problema no tiene sentido, porque es imposible concebir que un operador de McDonald's trabaje a una velocidad tan rápida. O sea, no tiene sentido inclinarse por esta alternativa. Sí, perdón, Leandro, un comentario.
más que nada la tasa anterior, ¿cuánto era? La tasa original. Vamos a poner la cámara para que parezca más grande el charraco. ¿Suena con la chota también? 20. ¿Cómo? 20. 20. Y tiene que irse a 300. O sea que tiene que trabajar 15 veces más rápido, más allá, o sea, en comparándolo con el caso anterior, eso tiene que hacer que la tasa de servicio sea 15 veces más rápida para un solo servidor. Ahí es donde la imposibilidad, digamos, se pone de manifiesto, ¿no? Exacto. En comparación con la tasa previa. Exacto. Fíjense que tendría que, la persona que atiende desarrollar tal velocidad, ¿sí? 15 veces más, para que no haya coches que se acumulen, no haya ningún tipo de espera en un 95% de los casos, o sea que claramente no es la vertiente a seguir. Pero teníamos otra alternativa que dice poner más ventanillas con la misma tasa de servicio. Entonces, la consulta que nos va a salir acá es ¿cuántas ventanillas tengo que poner yo para encontrar una probabilidad de servicio que me cumpla con lo que yo estoy queriendo? Entonces vamos a ir de nuevo al mismo análisis, pero en este caso lo que vamos a variar es justamente lo que aparece pintado con azul, es el número de servidores. Entonces, bueno, ahí pueden hacer una prueba corta, exactamente creo que con los valores que están ahí, es decir, probando desde 1 a 5 cajas de atención en ese Automac, le da un reporte como este, en donde acá tienen PW, vamos a interpretarlo en este caso en este lado, porque tenemos más de una boca de atención. PW, que es la probabilidad que tenga que esperar el cliente a ser atendido, tendría que disminuir por debajo de 0,05, que era lo que hemos visto anteriormente. Y eso sale para 3 ventanillas operando a razón de atender 20 clientes por hora. Entonces es que resulta ser la alternativa correcta. Tengan en cuenta que yo estoy mirando el problema así a ciegas, digamos. A ciegas me refiero en términos de costos, de incorporar otro servidor nuevo, como puede pasar en otros problemas. En esto simplemente se nos pidió un análisis como el que estamos haciendo ahora. No sé si ha quedado claro o por ahí alguien quiere preguntar algo. Si no, podemos seguir con el problema número 3. Ahora quedó claro, así que seguí nomás. Bien. Uno dijo quedó claro, el resto no dijo nada, así que entendemos que quedó claro. Todo quedó claro. Bien. Bueno. Tenemos el ejercicio número 3 que nos habla de una concesionaria, ¿sí? Luxcar. Tiene un importante sistema de servicio técnico en la localidad de Moreno. Ahí hay técnicos que en determinado momento necesitan algunas piezas para mantenimiento, en las cuales el sistema de requerimiento de estos es presentar un formulario de solicitud en un sector de repuestos donde lo atiende un asociado que recibe el formulario, carga los códigos en un sistema y bueno, los va a buscar al depósito. Hasta ahí es una descripción de cómo opera, digamos, el sistema en sí. Y ahora vienen los datos propios de la caracterización de estas tasas de servicio y de llegada. ¿Quiénes son en este caso los clientes? Los clientes son los pedidos, o los técnicos que van a hacer los pedidos, ¿sí? Estos son los clientes de este sistema en el cual el servidor es el asociado de repuestos, ¿sí? Y entonces ahí tenemos dos datos. Dice que los pedidos llegan en una forma de distribución Poisson a una tasa de 40 por hora. Y por el contrario, el asociado de repuestos trabaja con una tasa exponencial de 20 pedidos por hora. Es decir que ahí tengo dos datos. Tengo lambda, 40 pedidos por hora, y tengo mu, 20 pedidos por hora. Ahora fíjense que hay otro dato adicional que no veníamos trabajando en ninguno de los dos problemas anteriores, es que tenemos un dato de costos. Tenemos costos del asociado de repuesto, o sea, costo de la hora hombre, mejor dicho debería decir ahí,
bueno, lo dice en definitiva en las unidades, $6 por hora, y el del técnico mecánico es de 12 por hora. Este es otro dato adicional que se va a ir al modelo, ¿sí? Para determinar qué cosa. Bueno, fíjense que ahí tenemos, de alguna manera, lo pueden ver ahí, 20 es la tasa de servicio, y es menor, en este caso para un único servidor, consideremos. O sea que 20 por 1 es 20, menor que la tasa de arribo, que son 40 pedidos por hora. Con lo cual el sistema no podría alcanzar el estado estacionario y la cola sería explosiva si trabajo con un único asociado de repuestos como servidor en una fila, ¿sí? Entonces por eso la consigna nos pide, considerando que se trata de población infinita, es decir, que van a venir a hacer pedidos indefinidamente, nos pide determinar cuál es ese número óptimo de asociados de repuesto. Una cosa que no recuerdo si dije antes, tengan en cuenta que para saber si la cola es explosiva o no, como ya habíamos dicho, comparamos que la tasa de servicio sea mayor o igual que la tasa de llegada de los clientes. Y si estamos hablando de más de un canal, multiplicar esa tasa de servicio por los canales, para saber si la cola es explosiva o no. Hay otro parámetro que es importante cuando estamos hablando de colas, que se llama factor de tráfico y que está definido con la letra tau, y que es el cociente entre lambda y mu. Y es importante que no lo confundan de manera directa con esto, con la cuenta que nosotros hacemos para saber si la cola es explosiva o no, porque en este último caso tenemos que considerar el número de canales. Eso nada más para decirlo, pero seguramente lo han tenido en cuenta en la teoría. Entonces, tenemos un sistema del tipo, como dice abajo, MMC, donde C no sabemos exactamente cuántos son los canales que vamos a tener en definitiva, porque tenemos que ver cuántos asociados de repuestos contratamos. Entonces, frente a este sistema, esta tasa de arribo y esta tasa de servicio, si tenemos un único servidor, la cola es explosiva. Entonces tenemos que ir de vuelta a tener un número óptimo. Fíjense que ahí tienen, dentro de la pantalla de carga inicial, una serie de parámetros en los que se va... vamos a ir por favor, perdón Leandro que te interrumpa, creo que hay alguno que tiene el micrófono abierto, por favor verifique y ciérrelo, así no interrumpe. Sebastián Fragati figura acá como que tiene abierto. Ah, ahí Sebastián, está. Sí, Sebastián, por favor, si podés cerrar el micrófono, te lo agradeceremos. Muy bien. Perdón, Leandro, perdón. Perdón. Fíjense que en esa pantalla de carga es exactamente igual que lo que hicimos antes, pero se agregan datos a las filas que estaban debajo que hoy dijimos que la íbamos a saltar. Fíjense que acá donde esto que está en inglés dice cuál es el costo por hora del servidor ocupado, y este es el costo por hora del servidor libre. Debajo tienen ustedes el costo por hora del cliente esperando, y abajo el costo por hora del cliente siendo servido, o sea, siendo atendido por el canal en este caso, el asociado de repuesto. Para el caso, en realidad, como no se nos dice de manera previa en el enunciado que estos costos puedan ser distintos, nosotros vamos a repetir a los dos costos de solución, tanto a los costos... Cuando nada la moto te mata. ...del servidor ocupado. Creo que tenemos a la persona del micrófono abierto, ¿no? Sí, Sebastián, por favor, Fragati. Sebastián Fragati, por favor, cerra el micrófono. Si alguno de los compañeros que tiene el WhatsApp con él me avisa, por favor, porque no debe estar escuchando a lo mejor. Por ahí tocó sin querer y algún compañero, por favor, le puede avisar que silencie el micrófono. Gracias. Ya que te interrumpimos, no pasa. Leandro, había una consulta
de Sí, saca el Facundo, audio acá. que dice que en el caso que el mu sea igual a lambda, perdón, que el mu sea igual a lambda, el WinQSB lo toma como inestable. ¿Siempre lo tomamos mayor o igual sirve? Bueno, en ese caso yo ahora no sé si probé a hacer una resolución así. Tengo en la cabeza el mayor igual de lo que está en los apuntes, pero puede ser que yo por ahí a lo mejor me esté confundiendo y sea solo mayor. Ahora, la realidad es que es probable que estemos ahí en el límite, porque fíjense que si tenemos una tasa lambda igual a la que tenga la tasa de servicio, esto es una cuestión estadística, digamos. Puede darse un escenario en el que estemos muy en el límite, eh, y fíjense que dice que tenemos una tasa de que llegan tantos pedidos por hora, a razón de tanto intervalo de tiempo, algo así. Puede darse un caso en el que eso pueda tener alguna variación. Eh, no sé, Esteban, a lo mejor ahí lo pueden tomar directamente como mayor, ¿no? Para que... Sí, eh, sí, como para, o sea, para creo que asegurar es algo... que la Sí, resolución sea a a través través de de fórmulas y no necesariamente a través de la simulación. simulaciones. Lo que cambia es la estrategia de resolución, ¿no? O sea, si no es explosivo, puedes resolver a través de fórmulas, pero si es explosivo, sí o sí tenés que simular. Entonces, bueno, tratar de que sea siempre mayor evita la simulación, pero nada, solamente cambia la estrategia de resolución. Perdón, síganos. Perdón, una cosita, ¿puede ser? Sí, 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 Gustavo. Independientemente hasta menor igual, el modelo de colas en ese caso va a tener una resolución que va a ser igual a la parte desde el cálculo de estado estacionario a el cálculo en simulación por Monte Carlo. Incluye el igual, ¿eh? Para que no quede duda. ¿Se entendió? No, yo no lo entendí, perdón. ¿No lo repetís? Sí, o llegué tarde, porque estaban discutiendo en el caso del igual, muy igual a lambda. Sí, en ese caso. Sí. En ese caso, el estado estacionario va a coincidir con la simulación. ¿Eh? Eso es lo que quiero decir. Perfecto, perfecto. O sea que O sea que tendríamos que tratar de que sea siempre mayor. claro, O mayor o menor, digamos, depende de lo que estemos, para que sea a través de fórmula. claro, from fórmula va a ser igual a from simulation. Ok, ok. Bien. Bueno, en ese caso, en dos estrategias distintas, vamos a llegar a lo mismo que obtenemos por fórmula. La realidad es que todos los problemas salen de fórmula, o por lo menos no es la idea de estos ejercicios, si bien en algunos se pueden haber encontrado el caso de que tienen una tasa de servicio menor que la cantidad de gente que llega a ser atendida. En algunos problemas pasa, por ejemplo, creo que hay uno de las ambulancias, pero bueno, este caso también si no es uno. La idea no es recurrir a la simulación, sino tratar de buscar la alternativa a lo que propone el problema, es decir, cuántas ambulancias necesito para cumplir con cierto requerimiento, cuántos números de asociados necesito tener. Fíjense que, volviendo un poco a este caso, nosotros tenemos datos de costos, ¿sí? El costo de la hora hombre del asociado de repuestos y el costo de la hora hombre del mecánico que va con el formulario de solicitud de piezas. Entonces, al volcar esos datos acá en la tabla, ustedes van a la resolución, dentro del mismo apartado, ¿sí? Lo mismo que habíamos dicho antes. Antes habíamos usado el análisis de sensibilidad. Ahora vamos a tener que usar un análisis que es de capacidad, ¿sí? Que se usa para el análisis económico. En este caso, fíjense que también con métodos de aproximación
nos muestra una pantalla cuál es la perturbación que nosotros podemos poner, y que en este caso nosotros no vamos a tocar la capacidad de la cola, porque eso va a seguir infinita, como lo dice el enunciado, pero sí el número de servidores, vamos a ir variando la cantidad de servidores, entonces es de esperar que al principio el sistema evoluciona de manera tal que necesite aumentar el número de asociados de repuestos para bajar los costos, ¿sí? Sobre todo el costo más grande va a ser el de espera al principio, hasta encontrar un óptimo del cual si me paso voy a tener un costo que empiece a incrementarse, que es la cantidad básicamente el sueldo que le pago a todos los asociados, porque si contraté 10 y a lo mejor me alcanzaba con 3, por supuesto que con 3 voy a alcanzar, con 10 voy a más que cubrir lo que cubriría con 3, pero en ese caso el costo más grande lo estoy enfrentando a través de esa hora hombre propia que le estoy pagando a la sociedad de repuesto. Entonces, en este caso, si analizan el número de servidores, yo acá creo que lo hice hasta 7, la captura no refleja lo que hice en sí, sino que la captura la tomé de apenas lo que le aparezca, cuando me aparecía cuando abría WinQSD. Entonces fíjense que ahí tienen un reporte que tiene una serie de columnas, ¿sí? Nos dice si vamos variando el número de servidores, cuál es la capacidad de la cola, ¿sí? Cuál es el costo total. El costo total acá involucra todo lo que está después, ¿sí? Acá tienen un costo del servidor ocupado, un costo del servidor vacío, el costo del cliente esperando y el costo del cliente siendo atendido, que fíjense que si suman todos estos, les aparece lo que está acá, que es el costo total. Por supuesto, para las primeras alternativas, ahora no recuerdo exactamente cuánto era la tasa de servicio, pero no nos alcanza con 1 y evidentemente con 2 servidores, sino que necesitamos un poco más para poner a andar en funcionamiento esta línea de espera. Ahora, fíjense ustedes que de 3 a 7 sí obtenemos un sistema donde el estado estacionario es posible. Ahora, el costo total es distinto, y fíjense que de tener un costo de alrededor de 53 unidades monetarias acá, si yo agrego un cuarto servidor, eso baja a alrededor de 50. Ahora, si yo agrego otro más, uno pensaría, bueno, pero si con 4 me alcanza, con 5 todo sería más rápido, y es cierto, yo en ese reporte no lo vemos, pero sí podríamos tirar el análisis de sensibilidad e ir viendo cómo varían los tiempos de espera en la cola, la probabilidad de los mismos parámetros que veíamos de rendimiento anteriormente, y sí, veríamos que el tiempo de atención sería mucho menor, pero a costa de tener un costo más grande, como pasa en esos casos. Fíjense que para el caso en el que tengo 4 servidores, el costo total es mínimo y es 50, porque si paso para 5, ya tengo 55, alrededor de 55 unidades en el costo. Entonces yo encuentro que el óptimo para el problema con las condiciones que nosotros estamos tratando es 4. Y esa es la resolución del problema número 3. No sé si algo a lo mejor no haya quedado claro, si no podemos ir adelante con el problema, creo que el 4 es el que sigue. Pero bueno, esto es más que nada para mostrarles la herramienta de análisis económico que tiene el módulo de colas, y creo que en algún que otro problema en adelante también va a surgir. El ejercicio número 4 habla de antihistamínicos. Bueno, habla de una sala de espera en donde pacientes vienen porque necesitan una inyección, entonces completan determinado formulario, lo colocan en un buzón, se comunican con la enfermera que esté, que prepara una inyección, y después lo llaman para ser atendido. Entonces, nos piden evaluar un caso particular, que es donde en determinado rango horario alcanza con la atención de una única enfermera, porque la demanda de inyecciones se puede afrontar con una sola persona atendiendo. Entonces ese es el caso que nosotros vamos a estudiar. O sea que el canal va a ser 1 en este caso. Ahora, el proceso de llegada y el proceso de atención, fíjense que está abajo, dice,
Esos casos llegan aproximadamente cada 3 minutos en forma aleatoria, mientras que la enfermera necesita 2 minutos con distribución exponencial. Vamos a tomar para los dos casos, por supuesto, la distribución exponencial, o sea, si llegan en una forma aleatoria exponencial, porque bueno, necesitaríamos más datos de otra distribución, si estuviera implicada, ¿sí? Si estuviéramos en el caso de la G, en los procesos de llegada y de salida. Entonces, el modelo sería, bueno, me adelanté un poco. Dice que la tasa ahí lo que pusimos es que lambda es 20 pacientes por hora. Y bueno, eso lo habíamos sacado de, lo podemos ver. En 3 minutos, ahí sí que dice, llegan Claro, aproximadamente. exactamente. Cada 3 minutos de forma aleatoria. Quiere decir que en el cabo de una hora van a llegar un total de 20 pacientes. Les dije que yo había trasladado todo esto a horas, para que la resolución sea más cómoda y uniforme para todos. Pero bueno, se puede modificar la unidad temporal. Y la tasa de servicio, mu, que es la capacidad de atender de la enfermera, dice que necesita 2 minutos con distribución exponencial. Con lo cual, al cabo de una hora tendió a 30. Entonces, la caracterización del sistema en este caso es, como dijimos antes, del tipo MM1. Lean, Sí, disculpa, a ver si los chicos pueden determinar ellos si este es un sistema estacionario o es exacto. explosivo, ¿no? Sí, A ver sí. qué les parece a ellos. Si alguien contesta por el chat. Tal ¿Y cual. por qué? Un poquito Bien, más. bien, Paula dice estacionario. Matías también. ¿Y Bien, cuánto sería el factor de tráfico? Podríamos agregar esa pregunta, por ejemplo, a ver quién la puede. también, sí. ¿Cómo calcularían el factor de tráfico? Paula contesta 0,67. ¿Y cómo lo sacas, Paula? ¿Te animás a abrir el micrófono y contarnos? Dividí lambda por mu. Exacto. Ahora, Bien, perfecto. como habían dicho antes, entonces estábamos en un sistema donde la cola no es explosiva, porque tenemos un solo canal, la tasa de servicio es mayor que la tasa de atención. Entonces podemos... Acá, perdón, Leandro, Sí. uno de los chicos puso 1 estacionario, habían contestado antes todos, y uno puso 1,5. Uno de Ah, los chicos puso 1,5. bueno, ahí Si es estacionario, si el valor es 1,5, si es mayor que 1, claro, es lambda sobre mu, ¿no? No mu sobre lambda. Sí, exactamente. sí, Valor menor a la perfecto. unidad, sepan que ahí ese valor menor a la unidad quiere decir que estamos atendiendo más de los que pueden llegar, o tenemos la capacidad de atender, de absorber esa demanda. Si es al revés, estaríamos en el caso donde no tenemos un estado estacionario posible. Entonces, de nuevo, podemos hacer, obtener el reporte a través de WinQSB. Ahí nos da de nuevo las filas con los datos que nos interesan para este sistema MM1, que los resultados salen de fórmula. Lambda igual 20, mu igual 30. Nos dice cuántas sillas se necesita poner en la sala de espera. ¿Cómo sabemos cuántas sillas necesitamos poner en la sala de espera? ¿Qué es lo que tendríamos que mirar nosotros? Fíjense cómo ahí usamos parámetros de rendimiento de colas para saber, de nuevo, resolver un problema físico, un problema de la realidad. Ahí Matías dice LQ. Exacto, exacto. LQ es el parámetro que nosotros tenemos que ver. Por supuesto que no vamos a poner 1,33 sillas como resultado en ningún lugar, porque no tiene sentido poner 1,33 sillas. Vamos a poner 2 sillas, ¿sí? Pero esta es la estimación que sale de nuestro modelo de colas. Después nos pregunta cuánto tiempo le insume al paciente desde que entrega el formulario hasta que sale. Entonces, ¿qué tiempo tenemos que mirar ahí? Parece que tenemos 2 o 3 ahí listados.
Disculpa, Lean, ahí pregunta en el chat, Sí. Facundo dice, me cuesta ver por qué tomamos llegada exponencial si dice aleatorio. Bueno, Facundo te contesto. En realidad, en estadística, las variables aleatorias pueden ser continuas o discretas, la variable. En ningún lado acá te dice que la variable es aleatoria, como en otros casos también la variable en estudio es aleatoria. El tema es el modelo que se utiliza para estudiar esa variable aleatoria. Si no te, acá en este momento, en este caso, no te dice ningún tipo de modelo, se toma en general modelo exponencial, salvo que a vos te aclare acá que el modelo que mejor describe esta situación problemática es, no sé, otro tipo de modelo. Exactamente. Sí, hay otra función de densidad involucrada que caracteriza el comportamiento de una variable aleatoria, como dice Gastón, que debería ser dato, porque nosotros deberíamos entrar ya en el result entry del principio, ahí tendremos que poner otras cosas. Pero por default, si nada viene dicho, o en general se asume por características del enunciado como aparecen antes, que dice una distribución exponencial, un proceso aleatorio. Aleatorio me refiero, de nuevo, a lo que dijo Gastón, ¿no? Entonces, bueno, volvíamos de nuevo a la pregunta que dice ¿cuánto tiempo le insuma el paciente desde que entrega el formulario hasta que sale? Fíjense que la pregunta es capciosa, porque no nos dice cuánto tiempo le insuma el paciente esperar, porque podría haber sido una pregunta, o también nos podría preguntar cuánto tiempo le insume el paciente la atención de la enfermera, que ahora lo podemos ver cómo lo sacamos a eso. Pero ¿dónde sale? ¿Cuál es el tiempo en el reporte? Es fácil de ver, seguro que alguien lo puede poner en el chat. Hace un ratito Paula y Sol habían puesto W, pero no sé si se refería a esta misma pregunta o a alguna pregunta anterior. Ah, puede ser. Pero bueno, sí. En este caso la respuesta justo es W, claro, exactamente. Fíjense, nos pregunta evaluar el tiempo que le insuma el paciente desde que entrega el formulario, o sea que apenas llega, hasta que se va, o sea que está a lo largo de todo el sistema. Porque si nos pregunta cuánto tiempo está la persona esperando a recibir la vacuna, ahí estaríamos viendo WQ, que es el tiempo que se gasta en la cola. Ahora, el tiempo que tarda la persona en atenderse, eso puede salir, digamos, de dos formas de verlo. Si sabemos cuál es el tiempo total que pasa el cliente en el sistema y restamos el tiempo que está en la cola, ahí tendríamos el tiempo de atención propiamente dicho, que para este caso, bueno, habría que hacer 0,1 menos 0,0667. Y si no, ¿qué otra forma? ¿A alguien se le ocurre otra forma de ver esto sin tener que mirar cosas del reporte? Es bastante fácil, digamos, en ese sentido. Escucho si hay alguna sugerencia. Si no, lo decimos. Silencio. Voy a volver A nadie se le ocurre, me parece. atrás. A nadie se Lea, ahí lea hay una pista para llegar a la respuesta, por ahí a lo mejor. No sé. Lean, yo te escuché medio cortado. ¿Repetirías, por favor, la pregunta? Sí, la pregunta es, yo quiero saber cuál es el tiempo que gasta la persona durante solamente el proceso de atención. O sea, W me denota el tiempo que gasta en el sistema entero, o sea, todo el tiempo de llegar, esperar, ser atendido. Ahora, si quieres saber el tiempo que tarda solo en esperar, es WQ. Y el tiempo que me denota siendo solamente atendido, yo preguntaba cómo lo saco.
Ahí está, Bueno, ahora escuché. Perfecto, ahí, a ver, ahí contestó alguien, me parece. Me comentabas de nuevo. Paula Antonione. 1 menos WQ, dice. ¿El resto? ¿Qué piensa? W menos WQ. Ahora puse. sí, W menos WQ es una de las opciones que habíamos dado. 1 menos WQ no, porque no, ahí no estamos tratando nada. Yo calculo que esa respuesta debe venir pensando más que nada una cuestión de probabilidad, pero no estamos manejando probabilidades en este caso. Fíjense que si volvemos anteriormente, la tasa de servicio es de 30 pacientes por hora. Ahora, si le tomo la inversa a la tasa de servicio, ¿qué estoy haciendo? Estoy queriendo saber en cuánta fracción de horas se atiende un paciente si hago la división 1 dividido 30. Porque si 30 pacientes se atienden en una hora, es como una especie de regla de 3, pero nada más tomar una inversa. Si 30 pacientes se atienden en una hora, un único paciente, ¿cómo lo saco? Haciéndole la inversa a la tasa de servicio. Por eso lo van a encontrar en una fórmula dentro del material. De todas maneras, en este reporte creo que no aparece listado, pero sepan que W es igual a WQ, que es el tiempo de espera en la cola, más 1 sobre mu. No sé si quedan dudas con esta manera de verlo, pero bueno, es otra alternativa. Fíjense que es una simple cuenta nada más, ¿no? Es el tiempo de atención. Bueno, y después teníamos la pregunta de, vamos a saltar la C por un momento, pero tiene la pregunta de cuál es la utilización de la enfermera. Eso está ahí, como ya saben, alrededor del 67%. Y ahora me gustaría ir al análisis de estadístico, donde por ahí podemos encontrarle a distintas betas, digamos, a las cosas que se pueden llegar a preguntar de acá. Nos dice, ¿qué probabilidad hay de encontrar más de 3 pacientes esperando? Una vez que ustedes resuelven el modelo de colas y tienen el informe, si van a la parte de results, como aparece de arriba, hay una cosa que se llama probability summary. ¿Sí? Es como un listado probabilístico de frente a todo, N sería la cantidad de clientes, la primera columna, la segunda, mejor dicho, nos marca cuál es la probabilidad estimada de que esos N clientes estén en el sistema, y si hablo de hasta N clientes, tengo una probabilidad acumulada. Entonces, ¿qué probabilidad hay de encontrar más de 3 pacientes esperando? Esto por ahí me gustaría, si alguno se aventura con alguna respuesta, cuál es la resolución. Tenemos que encontrar más de 3 pacientes esperando. Es la probabilidad acumulada, o sea, 1 menos la probabilidad acumulada hasta 3, ¿no? Bien. 1 menos la probabilidad acumulada hasta 3 es una alternativa que proponen. ¿Alguien sugiere alguna otra cosa distinta? ¿Es hasta 3? Fíjense que todos esos valores de N es de clientes que están dentro del sistema. O sea que si hay 3 pacientes esperando, hay uno que está siendo atendido a la vez que los otros 3 están esperando. No sé si la persona que habló antes ahora se convence todavía más de la respuesta que dio o cree que hay otra alternativa. Alguien más que piensa otra cosa distinta. Acá Luciano dice 1 menos 0,8025, que es la probabilidad acumulada hasta 3. Y Matías dice 1 menos la probabilidad acumulada hasta 3. Y Sol dice 0,1975, que es 1 menos 0,8025. Y Daniela propone ahora sería hasta 4,
para restarle la persona que está siendo atendida. Exactamente, porque si Claro, hay más de 3 pacientes Y esperando... Luciano dice, el N0 considera que la persona que está dentro, el 1, el 2, el 3 no, son los que están esperando. No entiendo, Luciano, qué quisiste poner. En todo caso, abrí el micrófono y contanos, pero... era una consulta. Si el N0 considera la persona que está dentro y el 1, 2 y 3 son los que están esperando. No, el N0 es la probabilidad asociada a que no haya ningún cliente, a que no haya nadie siendo atendido. Exactamente. Bueno, no sé, ahí Daniela dejó la pregunta. ¿Sería hasta 4 para restarle la persona que está siendo atendida? Bueno, ahí yo lo... Fíjense que tener más de 3 pacientes esperando, quiere decir que hay más de 3 en cola, o 3 o más, pero hay uno que está siendo atendido, o sea que tengo que mirar al revés. La probabilidad de tener un LQ, o sea, un largo de la cola mayor a 3, LQ mayor a 3 es una anotación que puse yo para referirnos a que tenemos más de 3 pacientes esperando. Va a ser 1 menos la probabilidad acumulada hasta 4, porque tenemos que contar esa persona que está siendo atendida y que no conforma parte de la cola, pero sí del sistema en sí. ¿Se entiende? Ahora por ahí, ahí está hecha la cuenta y después llevado el valor porcentual de la probabilidad. Sería del 13,17. ¿Lo entendieron, chicos? A ver, los que habían propuesto otra cosa y primero, Daniela que después se dio cuenta o consultó porque lo pensó. Sí, sí, se entiende, dice Daniela. sí, lo entendí. Gracias, Leandro. Bárbaro. Bueno, tengan cuidado porque esto puede llegar a ser tramposo en algún examen. No porque seamos intencionalmente malos, pero sí porque pueden surgir algunas distintas maneras de interpretar esto. Creo que en el problema 10 es donde vuelve a aparecer también la tabla de probabilidades, sí, pero sepan que depende de lo que se les puede llegar a preguntar. Si yo dijera, ¿qué probabilidad hay de encontrar 2 personas que estén esperando en la fila, en la sala de espera de la enfermería? ¿Ustedes qué probabilidad me contestan? Que hay 2 personas. ¿Qué probabilidad hay que haya 2 personas esperando? Acá Francisco pone la probabilidad de que N sea igual a 3. Exactamente. ¿Solo 3 o acumulado hasta 3? Solo 3. Solo ¿Está 3. bien? Yo no sé, pregunto. ¿Está bien que sea solo 3 o es... no sé el resto qué piensa? Perdón, la pregunta era de que tengamos 3 esperando. 2 pacientes esperando. Eso no estaba dentro del problema, sino que lo traje yo, ¿no? Claro, si es 2 pacientes esperando, son 3 en el sistema, así que sería hasta solo 3. Exacto. ¿Y cuál es el valor entonces, numérico? A ver si estamos mirando todos la misma celda. Sería 0,0988. Exacto. Y si les dijeran cuál es la probabilidad de que Exacto. 5 personas en todo el consultorio, vamos a decirlo así, es decir, ahí estamos contando todo, ahí sí van y miran solamente el valor para 5. Pero ya cuando el enunciado empieza a encontrar hasta tanto o más de tanto, ahí tendrían que mirar la parte de la probabilidad acumulada y pensar hasta dónde es el límite.
Y si dentro de la pregunta se esconde que estamos considerando no la persona que está siendo atendida. No quiero generarles confusión en esto, pero sí para que estén atentos de que puede interpretarse tengo que poner a cargar la computadora, esperen, no se vayan un segundo, porque ya veo que se apaga. Ahora sí. Esperamos, Bueno, esperamos. sí, estaba cerca, por suerte. ¿Quieres hacer un intervalo, Leandro? Bárbaro, sí, me parece. Así lo haces mejor. Hacemos un intervalo de hasta y media, ¿puede ser? ¿Te parece? Me parece, sí, tal cual. Bueno, muy bien. ¿Queda en pausa o cómo es? ¿O volvés a llamar? No. Vamos a pausar. Ah, listo. Bárbaro. No te olvides de poner está grabando, listo. ¿Está? Ah, está. Cosito. Bien. Bueno, habíamos quedado en el ejercicio de la enfermera, lo terminamos. Yo salté el 5, pero bueno, el 5 no recuerdo en este momento cuál es ahora. Creo que es el de la zorra eléctrica, o bueno, no tiene mayores dificultades, pero de última, si hay alguno que no hayamos abordado ahora, al final me lo preguntan. Este ejercicio es el del parque de diversiones. Dice, bueno, que se necesita reparación porque los autitos se rompen con mucha frecuencia y que se pueden contratar técnicos para las reparaciones. El costo es de $15 por hora, pero dice que el problema es que trabajan en equipo. Si se contrata uno, trabaja solo; si son dos, los dos trabajan simultáneamente en el mismo autito; si son 3 o 4, lo mismo. Lo que cambia es el tiempo de reparación. Un técnico tarda en promedio 30 minutos por reparación, 2 en 20, 3 en 15 y 4 en 12. Tenemos como dato el costo del auto detenido, y se estima que se rompen 2 por hora. O sea, ahí tenemos varios datos. Como pasó anteriormente, o bueno, como le surgía la duda a alguien que preguntó, fíjense que nosotros tenemos una estimación de que se rompen 2 por hora. O que se tarda un promedio de tanto en arreglar, según si es un técnico, 2, 3 o 4. No tenemos una información exacta que nos diga que la distribución que sigue este proceso es exponencial, pero vamos a asumir que así es, porque así es como estamos abordando todos los problemas de colas hasta el momento. O sea que tenemos datos de servicio. Fíjense que ese dato de servicio lo podemos discriminar según la cantidad de técnicos que son. ¿Cuál es la particularidad de este problema? ¿Qué pasa con el canal? No sé si a alguien se le ocurre algo. O cómo es que hay que abordar la estrategia de este problema. Hay que hacer MM1, MM2, MM3 y MM4 e ir probando con distintos técnicos cómo es. ¿Alguien hizo eso, por ejemplo? ¿Alguien pensó otra cosa? Yo fui probando, dice. O sea, Facundo, que es el que estaba comentando ahí, entiendo que lo resolviste 4 veces y en las 4 resoluciones fuiste variando el número de servidor. ¿Puede ser? ¿Estoy entendiendo mal? ¿O solo cambiaste otra cosa? Siempre hay un servidor, lo que cambia es la tasa de servicio. Exactamente, esa era la conclusión que yo quería llegar, digamos, a la discusión. El servidor es único. Lo digo porque algunos consultaron por esto e interpretaron como que, bueno, en realidad tenemos que ir evaluando 4 escenarios distintos según cuánta cantidad de técnicos contratamos. Y en realidad no, en realidad lo único que va a cambiar es MU. Fíjense que MU va a ser distinto según cuántos técnicos contrate,
Pero el servidor siempre es uno, porque dice que trabajan como equipo. Entonces, bueno, la discusión está del sistema, de nuevo es MM1, el canal siempre es 1, y lo que va a variar en este caso es la tasa de servicio. Yo lo que hice fue lo siguiente, me hice una pequeña tablita que dice número de técnicos, cómo va a ir cambiando el MU. Fíjense que ese 2, 3, 4 y 5 se desprenden de llevar ese tiempo de reparación. En el primer caso era 30 minutos por reparación, o sea 0,5 un técnico. Me parece que, no sé si 2 técnicos en 20 minutos, 3, 15. Está bien, 2 reparaciones por hora, pensé que había el 0,5. Si hay un técnico, el MU es 1, va aumentando en función de cuántos técnicos tengo yo en el sistema, y el costo del servidor, frente a cada uno que se incrementa, voy sumando 15, que es la hora lo que se incrementa por hora por técnico. Entonces, estos son las 4 resoluciones que yo tengo que ir probando. Fíjense, tenemos que lambda es 2 reparaciones por hora. El costo del cliente de espera, bueno, ese también era otro dato que lo vamos a poner como veníamos haciendo hasta ahora en el problema. Creo que está bien. Acá viene lo que se preguntaba hoy. Fíjense que en el primer caso, si tenemos un solo técnico, la mu es igual a lambda. Entonces en la resolución va a decir que es inestable. Entonces, bueno, es más, la respuesta nos lleva un poco más a buscar un número óptimo de técnicos, ¿no? Entonces, eso es lo que hablábamos antes. En ese caso la cola es explosiva, porque bueno, tenemos el WinQSB toma como que el igual no lo estaría considerando a priori. Si lo resuelvo con 2 técnicos, o sea, exactamente todo va a ser la misma carga, la pantalla, yo ahí justo no la cargué, pero bueno, pueden ver los valores que le puse. Puse un lambda de 2, un mu de 3, el sistema es MM1, y a ese le fui cambiando el mu según la cantidad de técnicos que poníamos. Y por supuesto pusimos los costos, ¿no? Lo que se va a ir modificando también es el costo del cliente esperando, del servidor, quiero decir. Fíjense que sí, tengo 2 técnicos, el costo es de 70, si tengo 3 es 65, y si tengo 4 es 73. O sea, de la misma manera que pasó hoy cuando hacíamos el análisis de capacidad, nada más que acá en este caso el análisis de capacidad no lo podemos hacer, porque ahí no nos está variando el número de servidores. En este caso está constante, sino que lo que nos va variando es la tasa de servicio. Resuelvo los 4 escenarios, y yo agrupé ahí la mayoría de los parámetros que más estamos mirando para elegir un óptimo, ¿no? Yo puse, se encuentra una zona óptima dentro de los parámetros aceptables para la contratación de 3 técnicos. ¿En qué me fijé? Bueno, el costo total es el menor de todos, y tiene rangos aceptables de probabilidad de bloqueo, largo de la cola, etc. Podría venir, en todo caso, alguna restricción adicional que diga cuál es el óptimo si consideramos que queremos una probabilidad de bloqueo no mayor de, qué sé yo, el 40%. Entonces, bueno, eso nos puede llegar a condicionar por alguna de estas alternativas. Pero si no, es justificar con el criterio, por supuesto, el más contundente, que es que mirando lo que devuelven los parámetros de rendimiento, y elegir el óptimo a raíz de eso. Este era el problema 6. El problema 6 termina acá. Si no hay una consulta, seguimos con otro problema adicional. El ejercicio 9 es el de remodelación de vagones. Bueno, este dice que una empresa lanza un plan de reinstalación de redes ferroviarias en distintos ramales.
Entonces está enfocado a ver cómo trabaja el sector de pintura de vagones. En un caso tiene 2 talleres para pintar a mano un vagón por vez, nos da un costo anual, un tiempo de pintado que nos dice que sigue una distribución exponencial de 6 horas por coche, o sea que ahí tengo un mu, evidentemente. O sea, un coche en 6 horas, lo puedo trasladar en vez de un coche en 6 horas, ¿qué fracción de coche se trabaja por hora? Y ese sería mi mu en ese caso. Y la segunda alternativa es que hay un solo taller, dice con túnel de niebla, un costo anual, bueno, 400.000 unidades, con tiempo de pintado de 3 horas por vagón. O sea que ahí también, misma situación. Si un vagón se pinta en 3 horas, ¿qué fracción de vagón se pinta por hora? Puedo sacar el mu en el segundo caso. Fíjense que cambio también tanto en 1 como en 2, cuál es el número de servidores. Fíjense que la alternativa 1 nos dice que tiene 2 talleres. Y sin embargo la alternativa 2 tiene un único taller. Entonces hasta ahí tenemos en el primer caso un sistema del tipo MM. Bueno, para los 2 casos la demanda de servicio de un vagón es de 5, un vagón cada 5 horas. Entonces vamos a asumir que en las 2 alternativas es llegada exponencial, servicio exponencial. En el primer caso tenemos como canal 2, porque son 2 talleres, y en la segunda alternativa un único canal. ¿Qué otros datos se desprenden de este enunciado? Tenemos un costo del vagón detenido, que sería lo que nosotros venimos llamándole el costo del cliente esperando, de 50 por hora. Y por ahí la parte más de desafío de este problema sí es interpretar ese costo anual. Ese costo anual no es otra cosa que el costo del servidor. Es el costo de operación de ese vagón, de ese taller de pintura, digamos. En un caso es de pintura a mano, en otro dice túnel en la niebla. Nada más que como es anual, ustedes lo van a tener que bajar ahora para que sea comparable, digamos, con todo lo que estamos manejando. ¿Sí? Recuerden que nosotros cargamos el costo por hora. Así que nada, simplemente contarles que ahí tienen que tener en cuenta de ir desglosando ese costo, que está anual. Ahora, es muy fácil, dice, bueno, que los talleres trabajan 10 horas por día. O sea que en una consideración de 10 horas por día, 6 días por semana, 4 semanas en el mes y 12 meses por año, supongamos que hacen toda esa conversión de factores, pueden convertir el costo. Alguien me lo mostró a mí y había tomado que en un año tiene 52 semanas. Entonces, bueno, tuvimos una diferencia en la respuesta, pero bueno, una cuestión mínima de cómo desdoblar ese dato a lo que necesitamos nosotros para cargarlo. Fuera de eso, lo único que hay que hacer acá, esto es lo mismo que veníamos diciendo antes, fíjense que las 2 alternativas tienen un cambio en el número de servidores, en el mu, después, ¿qué más? Hay otra cosa más que quería ver yo por acá. Bueno, los costos del servidor, esos son los que yo encontré. Otra cosa más. Me voy acordando. Fíjense que teníamos entonces un sistema del tipo MMC, donde C es 2 o 1. En una alternativa es 2, en la otra es 1. Ese lambda es la tasa de arribo que creo que dice un vagón cada 5 horas, o sea que se hacen 0,2 vagones por hora. Pregunta, para el caso de la alternativa 1, ¿el estado estacionario es posible? Por lo que hablamos hoy, ¿no? Fíjense que tengo un mu de 0,167 en vagones hora
y un lambda de 0,2. Lambda es mayor que mu. ¿El estado estacionario es posible? ¿La cola es no explosiva o es explosiva? Ahí, Leandro, habría que mirar también la cantidad de servidores que hay. Exactamente. Entonces, sería estacionario. Exacto. Yo Porque tengo tenemos... dos servidores Esa con es esa la- tasa de servicio. Exacto, siempre recuerden que cuando miran eso, tienen que contemplar que esa tasa de servicio está multiplicada por el número de canales. Acá tienen 2 por 0,167. Por eso este problema tiene sentido resolverlo desde fórmula, o sea, el estado estacionario es posible, las colas no son explosivas en ninguna de las dos alternativas. Importante que lo miren, ¿no? Esto antes de lanzarse. El costo del vagón detenido es ese, eso era dato, y yo el costo del servidor lo saqué, esos son los valores que yo obtuve. Si alguien consideró alguna diferencia de semanas a lo largo del año, esos 400.000 pesos, creo que era algo así, o 300.000 bajados ahora, puede haber alguna diferencia. Pero en la conversión que yo usé, tomé en cuenta eso. Entonces, básicamente, para analizarlo, son dos problemas de cola separados, ¿sí? En donde en un caso tenemos dos servidores con una tasa de servicio especial, la tasa de arribo siempre va a ser 0,2, y en el primer caso el costo del servidor es de 104 pesos. Y en la otra teníamos, me parece que me equivoqué, no sé si esta captura está bien y esta está mal, pero estoy mirando que le puse 2 en el número de servidores. De todas maneras, igual me han entendido seguramente, ¿sí? Es volcar los resultados que teníamos antes en dos reportes y comparar los valores totales. Yo ahí, hagan de cuenta que yo en la alternativa 2 le puse un único servidor, por supuesto que si la respuesta sería otra y habría que verla, ¿no? Pero me estoy dando cuenta. No, este está bien sacado. Fíjense que dice M1. Este es M2. O sea que evidentemente hice una macana cuando hice el print de pantalla para esta captura. Pero fíjense que los resuelvo y comparo el costo total por hora. Entonces, la menor, como el problema solamente se inclina a mirar una cuestión económica, elijo la alternativa más barata. En este caso es la alternativa 2, que es pintar con el taller de algo de niebla, no sé cómo es que dice. Este es el problema 9. Como siempre, si quedan alguna duda, me paran, me preguntan. Tengo uno más para resolver y con ese estaríamos cerrando, salvo que surjan algunas otras cuestiones de otros ejercicios. Bueno, es el ejercicio número 10 que dice proyecto de ingeniería. Tengan en cuenta, cuidado sí, en cuanto a interpretar el enunciado cuando lo resuelven, y en la forma de resolución, porque bueno, les puede llevar a algunos errores. Por ejemplo, dice que una empresa de ingeniería contrata a un técnico para que trabaje con 5 ingenieros de diseño en un proyecto. El tiempo de ayuda al técnico varía considerablemente. Algunas soluciones las tienen en la cabeza, otras requieren cálculos, otras le demandan mucho tiempo de investigación. Sin embargo, luego de unos días se establece que en promedio el técnico tarda 1 hora con cada pedido que le hacen los ingenieros. O sea que es un pedido por hora. Esa es mu, nuestra tasa de servicio para este problema. Dice que los ingenieros necesitan en promedio el apoyo del técnico 1 vez por día, y lo que significa que de las 8 horas en las que trabaja el ingeniero, puede trabajar 7 sin necesidad de especialista y 1 en espera de la ayuda solicitada. De nuevo, de las consideraciones que hace el problema, podemos asumir que los procesos de llegada y de servicio los vamos a abordar tomando estos datos que caracterizan una distribución exponencial. El número de servidores acá
Ustedes se dan cuenta que es solamente uno, porque es un técnico. Ahora, ¿qué tiene de distinto este problema? Vamos a asumir que si los ingenieros necesitan en promedio el apoyo una vez por día, y bueno, por la consideración que hacen ahí, los ingenieros solo van a necesitar una vez al técnico en su labor, quiere decir que una vez que solicita la ayuda ya no la va a requerir otra vez. Entonces, ¿cuál es el cambio que hay en la definición del modelo de colas que habíamos visto al principio? No sé si alguien se da cuenta. Dice que estamos trabajando con 5 ingenieros. Ahí dice población, Facundo, fresca. Población finita. Exactamente, la población es finita. Es finita porque es finita igual a 5 en este caso, porque a medida que un ingeniero solicita la ayuda y la recibe, por lo que dice ahí, no la va a estar volviendo a solicitar en el mismo día. Considerando que en promedio solo la solicitan una vez. Entonces, bueno, esa es una diferencia a tener en cuenta, ¿sí? Que es necesaria para la resolución de esto. Fíjense que ahí está lo que hablábamos anteriormente, el sistema es MM1 por un canal, no tenemos ningún tipo de capacidad en el sistema, por eso hay un vacío ahí que significa que es infinito, es decir, que no hay una restricción en cuanto a cuántos ingenieros pueden estar esperando de momento la ayuda, y 5 es la población, finita en este caso. Entonces, esta es la pantalla de carga, ¿sí? Ustedes van a ir ingresando los valores que aparecen ahí, o sea, saben que el sistema es MM1, espacio 5. La tasa de servicio habíamos dicho que en promedio el técnico le lleva 1 hora trabajar con cada pedido de los ingenieros, o sea que esa va a ser nuestro MU. Y lambda, en este caso, hay que tener una consideración especial. Cuando estamos trabajando, sobre todo, y lo habrán leído seguramente en la teoría, con una población finita. Lambda, podemos decir que un pedido, considerando que estamos tratando con un ingeniero a la vez, un pedido llega a razón de alrededor de cada 8 horas. O sea que esa fracción de pedidos que dice ahí, 0,125 es el número de pedidos por hora que recibe el técnico. Ahora, como estamos hablando de población finita, hay otro concepto que se introduce que es el de lambda prima, y es el que yo tengo que poner en el WinQSB para la resolución, que no es más que dividir el lambda original que ustedes obtuvieron por el número total de la población. De esa manera lo estamos convirtiendo en una especie de tasa, que es 0,025 pedidos por hora, y ese es el valor que yo ingreso al WinQSB. Acá también, además de este cálculo preliminar que hicimos, que va cargado acá, 5, esta es la única diferencia de lo que veníamos haciendo, 5 es la población de clientes en este caso. Entonces ahora sí le dan a resolver. Y una vez que lo resuelven, les va a dar un reporte como los que venimos usando hasta ahora, nada más que, bueno, el hecho de considerar una población finita era por ahí lo distintivo de este problema. La cantidad de ingenieros que en promedio están esperando ayuda del técnico. Eso, como siempre, como habíamos dicho antes, ¿cuánta cantidad de ingenieros están esperando la ayuda? Quiere decir que están en la cola. Si están esperando la ayuda, todavía no la recibieron. Entonces, esa respuesta sale a través de LQ, que es 0,0128. ¿Cuál es el? Sí. Disculpa, acá Facundo Fresca dice, profe, pero ese lambda prima dice que a mayor población tenés menos pedidos. ¿Cómo es eso? Pregunta. A mayor población, menos pedidos. Sí, en realidad eso básicamente
esa división por 5, lo que nosotros estamos haciendo es transformar esto en una tasa, porque justamente estamos considerando una población finita, no podemos escapar de eso, ¿sí? Porque en realidad 0,125 pedidos por hora son los que le llegarían si tuviera un único ingeniero trabajando y pidiendo a la vez, pero acá tenemos 5 en simultáneo que por la cuestión, la misma distribución estadística, no todos los pedidos van a llegar a la vez, por eso se diluye. Creo que hay un ejemplo también en Optimiza, en el material, en donde pueden ver esto. Sí, además, Lean, sí, en este caso particular que dice que 5, si ponen como plantea el alumno, si aumentaría ese número 5, estamos en otro problema. Tenemos mayor cantidad de ingenieros, sería otra situación, Exacto. ¿no? Esta. Sí. Tal cual. Esto era como lo distintivo y por eso justo este problema está al final, pero no quería dejar de comentarlo porque, es más, de hecho yo incluso al principio, sepan también que acá es importante cómo cargan, si hay un valor decimal, porque que respeten siempre, creo que si lo cargan con una coma, los resultados están mal y se dan cuenta visualmente en el resultado. Y otra cosa más que le puede llegar a pasar es que trabajando con este módulo de cola, si cargan un modelo y le dan resolver, y quizá después, bueno, le da el reporte, vuelven para atrás y lo intentan resolver de nuevo, ese es un problema que tiene este módulo de WinQSB, así como pasa con algunas cosas de inventarios, que en la resolución, reintentar resolver un modelo ya cargado tiene diferencias en los valores obtenidos. Y eso es un problema de software directamente. Entonces yo lo que les aconsejo es cargar bien el modelo y resolverlo de una. Si quieren volver a hacer un cambio, volverlo a cargar desde cero, no volver atrás y modificar, porque puede que les surja algún error en la carga. De hecho, pasa, esto me pasó a mí preparando la presentación ayer. Y entonces, volviendo a donde estábamos, el tiempo promedio que tiene que esperar el ingeniero al técnico, ese lo vamos a sacar, como habíamos visto antes, como el WQ, porque es el tiempo de espera en la cola. En ese caso en ese caso tiene que esperar el ingeniero técnico, quiere decir que está esperando todo el sistema entero. Por eso le puse W. Es más que nada una cuestión de interpretación según cómo esté. WQ. Sí, creo que se me corrió la flechita. De interpretación según cómo esté formulada la pregunta del enunciado. Acá la respuesta sería 0,1049 horas. ¿Y cuál es la probabilidad de que un ingeniero tenga que esperar en cola al técnico? Quiere decir que ¿cuál es la probabilidad de que el ingeniero llegue y esté el servidor, o es decir, el técnico, esté ocupado? O sea, probabilidad de que el cliente que llega espera, o probabilidad de que el servidor esté ocupado, es P0. Esas flechas creo que quedaron desde cuando copié y pegué de una presentación anterior, por eso no marcan las respuestas correctas. Este ejercicio tenía dos enunciados más que yo los agregué cuando habíamos revisado la serie. En una primera vez que lo resolví obtuve unos valores y por eso agregué otras preguntas, y ahora esas preguntas agregadas como que quedaron, no tienen el valor que yo esperaba, digamos, encontrar con la resolución del ejercicio, porque bueno, era algo que no me había dado cuenta. Pero de todas maneras la podemos discutir. Que dice, ¿cuál es la probabilidad de que 2 ingenieros estén esperando contar con ayuda del técnico? Fíjense que esto nos viene bien para refrescar lo que habíamos hablado hoy. Tienen que ir cada vez que hablemos de probabilidades así, salvo que no sea algo tan directo como un P0, o un PW o un P sub B, que surja ya directamente desde el reporte, si quieren considerar el caso en el que tienen más de un ingeniero en espera, hasta tantos en espera, o
o más de tanto, por ejemplo, como pasó hoy con el problema de la enfermera, recuerden que tienen que ir de nuevo en Results a Probability Summary y les da una especie de resolución. Esto es donde yo le digo que yo primero lo había pensado para otros valores y bueno, después el problema evoluciona así. De nuevo, y los escucho en el chat si alguien quiere contestar las preguntas o ver como para refrescar, esto es lo último que vamos a hacer ya, cuál es la solución a este problema. Si quiero que 2 estén esperando contar con la ayuda del técnico, ¿qué sería lo que debo mirar? Exactamente 2 están esperando contar con la ayuda del técnico. Ahí le contestó Paula Antoniani, a ver. Probabilidad de 3, 0,8%. Exacto. Esa es la probabilidad de que haya 2, porque estamos contando 2 en espera, más 1 siendo atendido. Y la probabilidad de que más de 3 ingenieros estén esperando recibir su asistencia, en este caso, bueno, justo los valores ahora no ayudan, pero ¿qué es lo que debería mirar yo? Eh, 1 menos P4, contesta Paula, la acumulada. 1 menos la probabilidad acumulada para 4. Claro, porque tenemos 3 esperando recibir la asistencia, 1 siendo atendido, acumulado hasta eso, bueno, en este caso es 1, o sea que si a 1 el resto 1 es 0. O sea, no hay probabilidad, ni siquiera un poquito, según las cuentas que, al menos hasta los límites que nos deja tomar esto, de que haya más de 3 esperando en simultáneo a recibir la asistencia del técnico. A ver si había algo más. Bueno, eran las respuestas. En el primer caso yo puse 0,011 o 1,1 y creo que hoy habíamos respondido la de abajo, porque creo que, bueno, mi pregunta en este caso apuntaba a ver que justo 2 estén en espera. Entonces no conté el sistema entero. Pero bueno, y la otra sí era 0%. Creo que esto es todo. Tienen 3 problemas más, creo que hay uno de una ambulancia, otro de una zorra eléctrica y otro de una imprenta, pero son en general sencillos y yo creo que si han avanzado un poco a priori con la guía o con las resoluciones estas que fuimos discutiendo, a lo mejor pueden ir encaminados en lo que haga falta y que les sirva útil para el parcial, digamos. Eso es mi parte por ahí. No sé si alguien tiene alguna consulta adicional. Ahí, lean, Agustín Howard dice, profe, a mí tampoco me cierra el cálculo de la nueva tasa, la lambda prima. Supongo, ¿no? Que prefieres así, la nueva tasa. A ver. Perdón. Sí, yo estaba ahí teniendo un chat con Agustín Howard. Lo que sucede es que como la población es finita, nosotros no dimos la formulación matemática para eso. Pero, por ejemplo, ustedes piensen que si llega un cliente, ¿sí? Y no tenemos la información de la tasa aparente, para el primer caso sería 5 por la tasa aparente, o sea, por lambda aparente. Para la segunda vez que es atendido, ya es 4 por el lambda prima. Una vez que es atendido, es 3 por el lambda prima. Es decir, que la tasa de arribo, ¿sí?, a pesar de que es exponencial, varía en función de la disminución de la población. Y ese es el concepto.
O sea, nosotros no dimos esa formulación matemática, pero explicamos cuál era el principio del cálculo. WinQSB lo tiene incorporado y por eso le damos esta información cada vez que es una tasa infinita, una población finita. ¿Está bien? No sé si quedó claro ahora para aquellos que tenían dudas, pero piensen en esto. Yo no puedo utilizar el lambda, siendo el lambda una tasa de un modelo de Poisson, cuando, dado que es modelo de Poisson en términos de arribo, cuando tenemos que son 5, puede arribar uno, es atendido, puede arribar el otro, pero ya no, la población no es 5, sino es 4. Entonces, ¿cuál es el lambda que deberíamos tomar para evaluar el sistema? Entonces, la solución que propone la formulación matemática es un lambda aparente, ¿sí? Y el modelo va tomando cada vez que se va reduciendo la población hasta llegar a 0. No sé si quedó claro. No sé, nadie me dice nada. ¿Está bien? ¿Quedó claro? Sí, ahí contestó Agustín que sí. Agustín había hecho esa pregunta. Francisco también. Francisco contesta Francisco, feliz varios que sí. había hecho esa pregunta y yo la estaba contestando en privado para no tener que interrumpir a Leandro. Pero bueno, como ya se hizo, digamos, un cuestionamiento, una pregunta general, tenemos que responder esa duda que es parte del modelo, de la formulación matemática del modelo. ¿Mm? ¿Se entendió? Entonces, ¿verdad? Bien. Bueno, continúa, Leandro. Sí, ese era, no, hasta ahí habíamos llegado, esos eran todos los problemas que yo preparé. No sé si a alguien le quedó alguna, alguna duda, o alguna otra cosa que quiera preguntar, de algún otro problema, de los de la guía que quedaron afuera, o si con esto está bien. Creo que nadie, ¿no? Ahí Facundo, Facundo hace otra pregunta, a ver, pero creo, a ver, ahí está. Con el WinQSB, supongo que pregunta, ¿se pueden resolver problemas con demanda determinística? O sea, yo en X días se me habilitan para resolver y trabajos. A ver, Facundo, si abrís el micrófono y nos explicás cuál es tu No duda. entiendo la pregunta. No. Dice que no tiene micrófono. No tiene micrófono. No, con el WinQSB se puede resolver también demanda probabilística, pero toma otro tipo de modelos. Pero sí podés resolver los modelos con demanda determinística y con el Excel poder resolver los modelos con demanda probabilística. Pero hay un caso particular que es el modelo del newspaper boy, ¿cómo se llama? El diariero, ¿sí? Que se puede aplicar al lote óptimo de producción con demanda probabilística, ese modelo que vimos al principio, en donde intervenían la expectativa parcial izquierda, expectativa parcial derecha. Bueno, ese problema, ¿sí? Puede ser resuelto con ese módulo que está en inventario, que se llama modelo de canillita. Bueno, acá hay otra duda. Agustín
Howard dice, yo tengo una duda respecto a cuándo los operarios que arreglan máquinas, servidores, no están 100% disponibles. ¿Trabajan en otra planta o factores similares? ¿Puede calcularse eso en WinQSB? No hay ninguna suposición de que eso pueda ser así. El servidor o está libre o está ocupado. Ese es el modelo. O sea, el modelo dice, o el servidor está libre o está ocupado. Si está libre, no está ofreciendo el servicio. Si está ocupado, está ofreciendo el servicio. Digamos, Profe. esta es la construcción del modelo. ¿Eh? Profe, te consulto con el micrófono porque capaz no se entendió. Yo quería preguntar porque hay problemas que te dicen que las máquinas, por ejemplo, entran o sea, requieren atención, no sé, una vez por día. Y sin embargo, si yo tengo ese problema de que la gente de mantenimiento hay, por ejemplo, un día a la semana que no va a la planta, ¿cómo reflejo eso en el problema? En el QSB, ¿lo puedo reflejar de alguna manera? Porque ahí la probabilidad de que mi servidor entre en servicio es 0, porque ni siquiera tengo a la gente en planta. Que es lo Bueno, que está pasando ahora con el tema de la pandemia, por eso de pronto. bueno, ese es un tema que uno lo puede tratar como un problema de inasistencia. ¿Sí? Entonces, puede ser un lindo ejemplo para el parcial, por ejemplo. ¿Mm? A ver cómo estaría frente a un número cambiante de servidores, ¿no? O de gente de mantenimiento. ¿Se entendió lo que dije? Sí, pero yo no sé cómo resolverlo, por eso lo preguntaba, no tengo idea de qué hacer. Si usar como probabilidades o no sé, la verdad no sé cómo resolverlo. Lo que te está variando que es el número de servidores. Claro, sí. Bueno, pero si cada servidor trabaja con una tasa de servicio que es la misma, tendrías que fijarte de qué manera, cuál es el rango que vos tenés desde un límite mínimo a un límite máximo de servidores que te van a cumplir con el servicio dentro de una condición satisfactoria de servicio. A ver, si vos una planta tenés 50 mecánicos de mantenimiento, ¿sí? Y desde el concepto de colas, es muy posible que te sobre gente y que la mayoría esté tomando mate. ¿Está bien? Pero si lo haces, si tenés 5, la cosa cambia. Entonces, uno tendría que ver dentro de qué rango el servicio es ofrecido con las características apropiadas, como por ejemplo, ver que no haya más de tantas máquinas en espera, por ejemplo. ¿Eh? ¿Se entiende? O sea que tengo que recalcular el problema manteniendo todo constante, pero variando el número de servidores. Por ejemplo. Ok. Bueno. Pero vos tenés una opción ahí en donde podés variar el número de servidores y ver cómo varían los parámetros. Ahí te la mostró Leandro. Claro, sí, pero yo lo había pensado porque si me falta un día a la semana, los operarios me faltan un día a la semana, y trabajo 5 días, yo tengo un 80% de que la gente esté en planta. Entonces pensé que podía multiplicar las probabilidades que me daba el QSB por 0,8 y ahí achicar todo, pero seguir manteniendo un cierto nivel. Bueno, a ver, quiero que me entiendas esto. Estos son modelos exponenciales. No hay linealidad en esto. ¿Está bien? Cuando yo agrego o quito un servidor en el sistema, la cosa cambia. Y, digamos, no hay manera de que yo pueda introducir una probabilidad. Vos viste en el dato de entrada o en las fórmulas que te dimos, que uno pueda introducir una probabilidad para hacer un cálculo del número de servidores, por ejemplo. No, por eso que no podía saber cómo era, digamos. En general, uno lo que hace es
construir una tabla y ver en dónde impacta esa probabilidad y con qué parámetros de rendimiento o con qué características del modelo es compatible esa probabilidad. ¿Mm? ¿Se entiende lo que digo? Sí. Pero vos, por ejemplo, en la planilla de entrada del WinQSB, ¿te pide que entres alguna probabilidad? No, en colas no. No, no te pide. Lo único que te pide es que que le digas cuál es la distribución el modelo de distribución de llegadas y el modelo de distribución de servicio. Perdón, Gustavo, Agustín, fíjate que por ahí pensándolo, vos decías por semana, te falta con esto de la pandemia, que por ahí hay toda una reestructuración que trabaja una semana sí, una semana no. Si vos llevas todo, en vez de trabajar por semana, trabajás mensual, vos tenés un registro de la cantidad de personal que tenés mensual y cuál sería la tasa mensual de atención, y por ahí lo informás de esa manera. Y te evitas eso de que el porcentaje que hablabas hoy, me parece. Claro, pero también tendría la tasa semanal si lo hago de esa forma. No, pero pasado también sí. Bueno, pero pensando todo primero en un global, decís, bueno, en un mes atienden tantas horas por semana, en un mes tanto, y después sacás una tasa que sea semanal. Y te evitas eso de Claro, pensar en o el sea, en vez de faltante. variar los servidores, cambio la tasa. Manteniendo Claro. servidores, pero cambio la tasa. ¿Está bien? Bueno, claro, perfecto. Ahí Paula pregunta, a ver, Paula pregunta, en el ejercicio 9, ¿cuántas semanas consideramos por año? Pregunta. ¿Cuántas semanas por año? Bueno, sí, era lo que yo les decía hoy. El ejercicio 9, en el caso en el que yo resolví, consideré 4 semanas por mes y 12 meses en el año. Esa es la consideración que tenía yo, pero bueno, si ustedes consideran, no sé, 52 semanas por año, creo que hay alguna diferencia, porque si no, para mi caso son 48. Van a tener alguna diferencia en el costo, pero bueno, en cuanto a la alternativa a volcarse, no debería cambiar, creo que no cambia, porque yo lo vi resuelto por 52 semanas, creo, y también está bien. En realidad eso no es dato del enunciado y bueno, está un poco abierto. Miren que de todas maneras, el jueves que viene vamos a hacer una teoría de algo que nos falta, y la semana que viene van a tener una clase, el martes va a ser una clase de consulta. Es así, ¿no, Gastón, Esteban? Sí, sí, Gustavo. El próximo martes la idea es la clase anterior a la parcial, que supongo que ya todos van a haber resuelto los ejercicios, van a estar al día con las guías, que utilizar esa clase para consultas generales. Para el segundo Exactamente. parcial. Así que bueno, el jueves vemos la última teórica y ya después nos enfrentamos digamos, a las dudas. ¿Eh? Y ahí estamos en duda con respecto a lo que vayan a revisar ustedes de lo que se hizo en los trabajos prácticos. Inventarios, colas, PER CPM, que es lo que en ejercicios vamos a tomar. Así que bueno, no sé. Si ya está, alguna pregunta adicional, quieren pensar, lo vemos el martes que viene las dudas y el jueves yo termino la parte teórica. ¿Está bien? Y si no hay más preguntas, creo que nadie más hasta ahora sumó nada al chat.